Desde el campus. A propósito del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoró este 2 de abril, les comentamos que la Universidad de Monte Ávila se encuentra promoviendo la especialización en atención psicoeducativa del autismo, la cual tiene como objetivo dotar a los participantes de una amplia formación teórica y práctica en el campo de los trastornos del espectro autista, con énfasis en su atención desde una visión psicoeducativa. Esta propuesta formativa, que está dirigida a profesionales de la educación, psicólogos, médicos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales y nutricionistas, tiene una duración de 3 semestres de forma presencial. Para darnos más detalles sobre este tema, recibimos vía telefónica a la profesora Silvia Silva Sánchez, directora del Centro de Estudios para la Discapacidad, CEDISC, de la Universidad de Monte Ávila, además coordinadora académica de esta especialización. Un gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida, profesora Silvia. Hola, muchísimas gracias. Yo encantada de estar con ustedes, también desde el contexto universitario, encantada de que ustedes promuevan también estas iniciativas. Así que bueno, les doy muchísimas gracias por el espacio. El honor es mutuo, profesora. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre el autismo en Venezuela. ¿Cuál es la realidad del autismo en el país? ¿Qué cifras se manejan sobre el porcentaje de la población que vive con esta condición, si es que existen esas cifras? Bueno, precisamente lo acabas de decir, no existen las cifras. Es decir, esto ya nos indica pues la realidad dramática o compleja, si se quiere, que vive la población con esta condición en el país, porque no tenemos cifras, hemos visto algunos comportamientos por investigaciones que se han hecho. Por ejemplo, aquí en la especialización hemos tenido algunos trabajos especiales de grado que han apuntado a revisar algunos riesgos del trastorno en el país, en algunas entidades del país. Hemos visto que el comportamiento es similar al de algunos países que sí tienen data, pero nosotros no lo tenemos a nivel oficial, sino aproximaciones que van haciendo algunas de las organizaciones civiles del país o estudios como los que estamos haciendo desde esta especialización. En ese sentido, ¿cuáles son las estimaciones no oficiales? Bueno, las estimaciones es que es la mayor discapacidad en este momento. Eso ocurre en otras partes del mundo. Por ejemplo, superó al síndrome de Down, que era una de las más altas mundialmente. Aquí también se ve ese comportamiento, se ve que es mayor el diagnóstico, por lo menos, de varones que de hembras, aunque eso posiblemente esté influenciado por las características que se ven en la población masculina y femenina. Y se ve ahorita, hay una mayor incidencia en niños, aunque últimamente está repuntando también los diagnósticos en adultos, pero porque ellos mismos se están dando cuenta de algunas características importantes en su forma de ser y entonces acuden a evaluaciones, ¿no? Eso más o menos coincide con lo que está pasando en el mundo entero. Profesora, precisamente sobre el diagnóstico, ¿qué avances ha habido en cuanto a la detección del autismo en el mundo y en Venezuela? Y en relación con nuestro país, ¿cuán capacitados están los profesionales del área para tratar casos de trastorno del espectro autista? Bueno, cada vez más capacitados. Es decir, creo que aquí tenemos una gran ventaja en este país, y es el gran interés, el gran sentido de responsabilidad, de preocupación de muchos de los profesionales, sobre todo en el área psicoeducativa y últimamente en el área de la salud, por ejemplo, de médicos o terapeutas, que se han ido como incorporando a tener cada vez mayor formación. Desde la Universidad de Monte Ávila, por ejemplo, impartimos un diplomado en trastornos del espectro autista que cada vez tiene mayor interés de muchos profesionales, además de familias. Y en nuestra especialización, que es el único posgrado que existe en el país dedicado exclusivamente al tema del autismo, hemos visto también un gran interés de parte de los profesionales en formarse. Y si no es en estas dos opciones de formación académica, sí en cursos, en actividades, cada vez hay mayor presencia y visibilidad del trastorno y de la preocupación de los profesionales. Pero todavía falta muchísimo todavía. Profesora, precisamente porque falta mucho y aunque no se ha logrado identificar una cura para el trastorno del espectro autista, es absolutamente posible ayudar al niño y al adulto que lo padece o que vive con esta condición, a desarrollar capacidades y habilidades
de conducta y comunicación. ¿Qué papel juega allí un especialista preparado para conducir la situación? ¿Qué conocimientos y habilidades debe tener o desarrollar? Bueno, el conocimiento es fundamental, a partir de lo que se sabe, a partir de las mismas personas con autismo, lo que ellos mismos reportan, pero además lo que reportan los estudios, saber sobre sus características para además no solamente respetarlas, sino también comprenderlas, actuar sobre ellas. ¿En qué sentido? Hay algunos comportamientos que pudieran ser en conjunto con las familias regulados de alguna manera para que afecten quizás lo menos posible a la propia persona con autismo y pudiera quizás también influir en que sus procesos de inclusión social, escolar, laboral, pudieran darse lo más armoniosamente posible. El espectro autista precisamente se le llama espectro porque es un abanico de características que no siempre son iguales en cada persona, son muy variadas en cada persona. Saber eso y poder tener la capacidad para observarlo y precisarlo en cada uno de ellos es fundamental para poder entonces elaborar planes de trabajo desde el respeto a esa individualidad. Profesora, ¿cómo concientizar a la población sobre la necesidad de integración educativa, laboral y social de los niños y adultos que viven con autismo? ¿Hay discriminación hacia esa población? Bueno, siempre lo ha existido históricamente hacia cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, pero el autismo no se escapa de esta situación, de esta experiencia, pero eso tiene que ver la discriminación con desconocimiento, con no saber. En la medida en que, por ejemplo, los maestros o empleadores conocen, descubren, se dan cuenta, saben de todo el potencial y las posibilidades que todas estas personas tienen, no solamente por su potencial, sino también por sus derechos a tener una vida pues de inclusión en todos los aspectos, pues comienzan a ver que sí es posible hacerlo y las experiencias lo demuestran, ellos mismos lo van demostrando, pero sí existe todavía, por eso es que decía antes que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Porque sigue existiendo discriminación, sobre todo por falta de conocimiento. Profesora, usted hace unos minutos nos decía que, bueno, que el espectro autista es eso, es bastante amplio y las características o comportamientos son también diversos. Sin embargo, en pro de ese acercamiento a esta realidad, ¿cuál podría ser o cuáles pueden ser los comportamientos más comunes que se pueden identificar y ante los cuales un padre, un representante o un maestro podría llamar la atención de un especialista para verificar diagnóstico y lograr la atención de este trastorno? Sí, bueno, hay algunas características que se llaman como típicas, es decir, por ejemplo, las personas con autismo suelen tener algunos comportamientos en el área social, ¿ok? Que son diferentes, ¿no? Entonces, algunos tienen, por ejemplo, algunas restricciones en poder hacer interacciones sociales con otras personas. Entonces, de pronto no ven a la cara o prefieren permanecer más solos, quizás sin establecer una comunicación directa con otras personas. Otra en el área de la comunicación, que no necesariamente es el lenguaje, sino la comunicación. Entonces, hay personas con autismo que tienen lenguaje oral, sin embargo prefieren pues no manifestarlo. Otras no lo tienen, porque es muy variada las características, pero puede haber alguna alteración en la comunicación. Entonces, está en lo social, está en lo comunicativo y están algunas cosas que tienen que ver con las alteraciones de tipo sensorial. Eso cada vez está más en estudio y en hallazgos, ¿no?, más recientes. Alteraciones que pueden tener a nivel de tacto, gusto, olfato, vista, oído, que pudieran percibir de una manera exagerada o en menor grado algunos estímulos que les pueden irritar, les pueden molestar más que a otras personas. Claro. Y también suelen verse algunos intereses restringidos, es decir, son personas que pudieran tener un interés, una predilección por un tema y se hacen expertos en ese tema o en algunos objetos y se hacen fanáticos de esos objetos y son intereses como muy restringidos pues a algo en especial. Son como las características a muy grosso modo, ¿ok? Claro. Como relevantes, que suelen llamar la atención de los padres en las primeras edades y también de las maestras cuando están en preescolar.
Profesora, sobre la especialización que ofrece la Universidad Monte Ávila y de la que nos habló, nos dio algunos detalles hace unos minutos, ¿qué contenidos verán quienes la cursen? ¿Con cuáles herramientas contarán una vez que lo finalicen? Sobre la especialización, nosotros hacemos énfasis en el aspecto psicoeducativo, como su nombre lo menciona. ¿Por qué? Porque cada vez, esta es una especialización que hacemos en alianza con la Fundación Autismo en Voz Alta, con su centro de estudios que se llama CEPIA, Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje. Muchos de nuestros profesores son los especialistas de esa institución. ¿Por qué hacemos énfasis en psicoeducativo? Porque cada vez estamos más convencidos de que nosotros aprender cómo aprende una persona con autismo, cómo desarrolla sus propias estrategias para relacionarse con los demás, nos ayuda a nosotros entonces poder abordarlos desde esas estrategias, desde esas técnicas, desde esas metodologías, para entonces poder tener realmente pues una interacción, ¿no? En todos los aprendizajes, es decir, todo lo estamos aprendiendo. Entonces, precisamente conocer estas estrategias que son más respetuosas con ellos. Por ejemplo, estas son personas que son de mucho aprendizaje visual, suelen serlo. Entonces, eso es importantísimo saberlo para un maestro, para una familia, para un terapeuta, para un médico, porque pudiera establecer las instrucciones, las indicaciones o sus acercamientos con, por ejemplo, claves visuales. ¿Sí? Y entonces se daría una comunicación, una relación pues mucho más efectiva, armoniosa, que haciéndolo desde otras vías. Ese es el énfasis que le damos a nuestra especialización y el diplomado también. Profesora, agradecemos muchísimo nos haya dedicado minutos de su tiempo para conversar sobre este tema y, por supuesto, estamos aquí en Universate a la orden para difundir futuras iniciativas que tengan sobre este asunto de tanto interés. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, gracias de parte de la Universidad Monte Ávila, del Centro de Estudios para la Discapacidad, por este espacio y este enlace que hemos hecho. Gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Silvia Silva Sánchez, directora del Centro de Estudios para la Discapacidad CEDISC de la Universidad Monte Ávila. Para más información sobre la especialización en atención psicoeducativa del autismo, pueden escribir al correo eapa@uma.edu.be o seguir la cuenta @monteavila en redes sociales. Desde el campus.